El Tratado de Albacocas de 1479 repartió las zonas de exploración entre Castilla y Portugal, dando a este último el control del comercio de esclavos en el Atlántico. Con el tiempo, España también impulsó el traslado masivo de africanos a América, debido al desplome de la población indígena. Mientras tanto, a finales del siglo XVIII, surgieron movimientos abolicionistas en países como Inglaterra, que prohibieron el tráfico de esclavos. Es en este contexto que se desarrolla la película Amistad, basada en el caso real del barco Amistad, donde africanos secuestrados lograron su libertad tras un proceso judicial que llegó hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos. Este caso evidencia la importancia del derecho internacional y de los instrumentos jurídicos que protegen los derechos humanos y regulan las relaciones entre los estados. El valor jurídico de la bandera en un buque. En la película podemos ver que la Amistad portaba una bandera española y que el Branding Washington portaba una bandera estadounidense. Esto no es un detalle visual, sino que en el derecho del mar es un valor fundamental, ya que conlleva a qué nacionalidad pertenece ese buque. También podemos ver que cuando un barco borla una bandera significa que ese buque pertenece jurídicamente a ese estado, que es una extensión de ese estado al llevar esa bandera y que queda sujeto a leyes y jurisdicciones del país cuya bandera porta. La Amistad, al portar una bandera española, pertenecía a España y por eso España reclamaba ese buque y también a los esclavos. Y por otro lado, el Washington, al ser un buque español de guerra a la Marina de Estados Unidos, representa directamente a los Estados Unidos. La bandera determina la nacionalidad de que pertenece a quién pertenece ese buque. Sí, a España y también a Estados Unidos. Determina a qué estado pertenece. ¿En qué estado marítimo estaba la Amistad al ser apresada? Pues en la película podemos ver que menciona que la Amistad fue arrestada aproximadamente a 1 milla, que en el derecho del mar, el mar territorial abarca las 12 millas náuticas de la costa. ¿Y en qué implica eso? Que Estados Unidos estaba en todo su derecho de ejercer su jurisdicción, incluyendo inspeccionar y entrar al buque y apresarlo. Por lo tanto, el apresamiento fue lícito, ya que Estados Unidos estaba dentro de su territorio para cuestionar o, en este caso, apresar al buque español. Sí, la captura fue legal porque la Amistad se encontraba dentro del mar territorial de los Estados Unidos, donde este país ejerce plena soberanía y puede hacer valer sus leyes, especialmente al existir una situación de irregularidad y posibles delitos a bordo. A 20 millas estaría en la zona contigua, no en el mar territorial. En esta área, el Estado solamente tiene facultades limitadas para prevenir infracciones, por lo que el apresamiento sería más discutible y prevalecería la jurisdicción del Estado de bandera, en este caso el de España. Siguiendo la clasificación de la CONVEMAR, el barco recorrió distintos espacios. Primero, aguas interiores y mar territorial de Sierra Leona, bajo plena jurisdicción de esta. Luego, atravesó la zona económica exclusiva y después alta mar, donde rigen la libertad de navegación. Al acercarse a Cuba y posteriormente llegando a Estados Unidos, volvió a pasar por zona contigua y finalmente mar territorial, quedando bajo jurisdicción completa del estado en el que se quedó, en este caso de Estados Unidos. En resumen, el viaje que hizo la Amistad muestra cómo un mismo barco puede pasar por diferentes zonas marítimas con distintos niveles de soberanía y control, lo que determina la legalidad de las acciones como la detención, la inspección y los apresamientos de las personas.
Un punto importante que resaltar es que si en la actualidad se presentara un contexto parecido a lo que nos muestra la película La Amistad, pues sería algo muy diferente a lo que se vivió en esa época. Esto debido a que en la actualidad tenemos un marco jurídico internacional moderno que protege los derechos humanos y también pues influiría la opinión pública y el uso de las redes sociales, ya que pues estos jugarían un papel muy importante en la actualidad. Pues tal cual la prohibición de la esclavitud la podemos encontrar desde el siglo XVIII, ya que aparecen movimientos abolicionistas de la esclavitud gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero pues dicha abolición a nivel internacional se da a través de varios instrumentos legales, principalmente a partir del siglo XX. Algunos instrumentos jurídicos internacionales donde mencionan dicha prohibición a la esclavitud, tenemos la Convención de Ginebra sobre la esclavitud, firmada el 25 de septiembre de 1926, donde se declara ilegal la esclavitud. También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En su artículo 4 nos menciona que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre y que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Otro instrumento importante que resaltar es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En su artículo 8 prohíbe de manera absoluta y categórica y pues actualmente se considera una norma del Jus Cogens, o sea, es decir, una norma imperativa del derecho internacional en la cual no se permite derogación alguna. El caso de la goleta La Amistad no es solo un hecho histórico, es un reflejo de cómo el derecho internacional ha evolucionado para proteger la dignidad humana. En 1839, los africanos, liderados por Cinque, no solo sufrieron la esclavitud, sino también la violación de derechos hoy reconocidos como fundamentales: derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal, a no ser sometidos a tortura ni a tratos o penas crueles, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a no sufrir discriminación, igualdad ante la ley, a un juicio justo y garantías judiciales, así como a la presunción de inocencia, derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bajo el derecho actual, la acusación de piratería contra ellos carecería totalmente de sentido. Según el artículo 101 de la CONVEMAR, la piratería exige un ataque a otro buque con fines de lucro. Su acción constituye un acto de legítima defensa frente a un crimen atroz, la esclavitud, cuya prohibición está reconocida actualmente como norma de Jus Cogens, es decir, de cumplimiento obligatorio para todos los estados. Por otro lado, los traficantes Ruiz y Montes, que en su época solo enfrentaron cargos por trata, hoy serían juzgados como presuntos autores de crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Respecto al apresamiento del buque, en el siglo XIX se justificó por ocurrir en aguas territoriales de Estados Unidos. Sin embargo, actualmente el artículo 110 de la CONVEMAR autoriza a los buques de guerra a realizar visitas en alta mar ante sospecha fundada de trata de esclavos, reflejando la primacía del derecho internacional frente a crímenes universales. El caso Amistad confirma que el derecho internacional es una herramienta fundamental para proteger la dignidad humana frente a la injusticia. La película Amistad nos muestra que incluso ante una amplia falta de regulación jurídica, la lucha por la dignidad humana ya impulsaba cambios profundos. Donde antes prevalecía la propiedad sobre las personas, hoy rigen principios universales que protegen la vida y la libertad. El análisis jurídico nos confirma que este caso es un antecedente a la evolución del derecho internacional. Normas como la CONVEMAR, el Estatuto de Roma o la Carta de las Naciones Unidas son respuestas directas a vacíos legales que permitían abusos como los vividos por Cinque y sus compañeros. Amistad demuestra que el derecho internacional es una de las herramientas más importantes que transforma la dignidad en justicia y que su evolución ayuda a evitar y garantizar que ningún ser humano vuelva a ser tratado como propiedad.